Muy buenas a todos, soy Pablo González. Posiblemente en este periodo de confinamiento algunos estéis desempolvando alguna vieja película, algún clásico. Bueno, yo os quería hablar hoy de la música de Bernard Herrmann, que compuso la banda sonora de películas tan importantes como Vértigo o Psicosis. Para que entendáis un poquito mejor su música, primero os quiero hablar de algunos antecedentes y después de un ejemplo de una película de Brian De Palma donde se ve claramente la influencia de Bernard Herrmann. Bueno, pues en 1925 Ortega y Gasset publicó un breve ensayo que se llama La deshumanización del arte, donde dice de una manera un tanto cínica, un tanto desvergonzada, dice que la música que se compuso más o menos entre Beethoven y Wagner, lo que sería el romanticismo, era una música compuesta para expresar sentimientos personales. Digamos que sus obras las compara con construcciones de grandes edificios donde se alojan sus propias biografías. Y esto parece que no le hace demasiada gracia. Lo cierto es que el romántico se veía a sí mismo como el protagonista de la película, como un héroe solitario, y entendía que desde ese apartamiento tenía las circunstancias más idóneas para tener una experiencia de vida más intensa, para captar esa belleza inquietante que tanto les fascinaba. Lo cierto es que, claro, por optar por esa marginalidad, tendía a haber un cierto halo de tristeza, de melancolía, una tendencia a deleitarse en lo melodramático en las obras. Por eso no nos debería sorprender cuando alguno ha comparado el preludio de Tristán y Isolda de Wagner, que dura aproximadamente 18 minutos, pues lo han comparado con una pintura italiana en la que a un mártir se le sacan los intestinos y se van enrollando lentamente en un carrete. Bueno, pues pocos años antes del ensayo de Ortega, Thomas Mann escribió una corta novela que se llama La muerte en Venecia, que habla sobre un escritor que se llama Aschenbach. Bueno, después esta novela se adaptó al cine por Luchino Visconti y él interpretó o dio a entender que realmente de quien estaba hablando Thomas Mann en esa novela no era de este Aschenbach, sino de Gustav Mahler. Gustav Mahler es para algunos considerado el compositor más importante del siglo XX y esto es curioso teniendo en cuenta que falleció en 1911. Bueno, pues no sé si Thomas Mann, refiriéndose a Mahler o a este Aschenbach, a este escritor, nos revela algo que es bastante interesante, ¿no? Nos da a entender que la clave de la inspiración de este artista está siempre en el sentimiento de insatisfacción. Y digamos que Mahler realmente fue un obsesionado por captar el dolor inherente al ser humano y entendía que al plasmarlo en una obra de arte, el goce podía ser mucho más intenso. Bueno, la modernidad de Mahler que hizo que superara el romanticismo realmente estaba en que en sus obras fue capaz de recopilar una amalgama de sentimientos que muchas veces entre sí eran ambiguos o contradictorios, como podía ser la esperanza y la desesperación, podía ser la certeza o la vulnerabilidad, podía ser la alegría o la resignación, o la plenitud, o en cambio la rabia o incluso la ironía. Bueno, esta tendencia de Mahler por este gusto intenso lo podemos apreciar muy bien en sus sinfonías. En primer lugar, sinfonías que él tiende a extender muchísimo. No duran unos 45 minutos como las de Brahms, sino que suelen durar aproximadamente 1 hora y media. Y luego, por otro motivo, que es bastante curioso, y es que suele potenciar los sonidos graves. Tanto en la percusión, él hizo construir instrumentos de percusión muy grandes que daban ese tono más oscuro, y también porque le da más protagonismo al contrabajo, que es el instrumento que tiene el registro más grave. Bueno, por cierto, hay una nueva versión de la Sexta Sinfonía de Mahler que ha grabado el director Currentis, donde emplean 11 contrabajos, que es una barbaridad y el sonido realmente es espectacular. Os dejo el enlace abajo. Puede que algunos conozcáis, no sé muy bien respecto a las obras de Mahler, ¿no? Pero algunos movimientos de las sinfonías que captan esta belleza trágica, como es el adagietto de la Quinta Sinfonía, el andante de la Sexta, o los adagios de la Novena o de la Décima. Bueno, lo que ocurre es que entiendo que al componer esta música, al interpretarla, al dirigirla, incluso al escucharla, lo que nos produce es un abatimiento, ¿no? Quedamos exhaustos, pero es un agotamiento de carácter placentero. Si no, os invito a que veáis cómo queda Claudio Abbado después de dirigir la Sexta Sinfonía, cuando termina el cuarto movimiento, que dura media hora. Bueno, parece que se va a derretir en el escenario, pero al mismo tiempo percibimos en su rostro una sonrisa, ¿no? Bueno, Mahler hasta la Cuarta Sinfonía hizo música programática, y aquí hago un inciso para explicar esto, para conectarlo con las bandas sonoras. La música programática tiene que ver con un romanticismo de vanguardia abanderado por Wagner y Liszt,
quienes cuestionaron las formas tradicionales de hacer música, como es la sinfonía clásica o las sonatas, y propusieron que tanto la música como la literatura se podían corresponder y podían expresar, digamos, el mismo mensaje. Bueno, esto que empezó, digamos, conectando la música con la lírica, se fue desarrollando progresivamente hasta el punto de que la música se expresaba para explicar, digamos, exponer ideas filosóficas, como es el poema sinfónico Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Y, esto es muy importante, también se tendió a utilizar más en el teatro para reforzar las escenas más importantes. Bueno, pues como veis, aquí hay un pequeño antecedente de lo que serán las bandas sonoras. Bueno, pues si ahora nos trasladamos a Hollywood después de la Primera Guerra Mundial, bueno, quizá ese no era el escenario más idóneo para que un compositor de música clásica desarrollara sus ideas más geniales. Pero lo cierto es que los grandes estudios todos tenían orquestas sinfónicas. Y desde la aparición del cine sonoro había una cierta obsesión por querer incorporar un sonido constante que reforzara las actitudes o los gestos de los personajes. Bueno, pues en este ámbito aparece una figura que es muy relevante para el posterior desarrollo de las bandas sonoras, como es Orson Welles, cuando va a rodar Ciudadano Kane en 1941. Orson Welles tenía un gran instinto musical y contaba para hacer la película con Bernard Herrmann. Y lo que hace es que le dota de muchísima libertad, le da muchísima autonomía, hasta el punto de que Orson Welles considera que parte del desarrollo narrativo de Ciudadano Kane se debe a las ideas musicales de Bernard Herrmann. Digamos que dotar de esta seguridad a Herrmann hizo que posteriormente pues, se convirtiera en el compositor de bandas sonoras más original de Hollywood. Bueno, Bernard Herrmann era tremendamente individualista. A pesar de poner su música al servicio de las imágenes, él decía que no podía renunciar nunca a lo que sentía en su interior, tenía que ser siempre fiel a sus sentimientos. Como veis, es una actitud bastante romántica. Además, él planteaba que las imágenes nos proporcionan, digamos, la parte superficial de la realidad. Y luego está la música, que es la que accede a esos espacios o a esas ideas menos resueltas, donde podemos percibir los sentimientos ambiguos de los personajes. Esta ambigüedad que ocurría, como os digo, en la música de Mahler, ¿no? Entonces podemos percibir a través de la música sentimientos como los miedos de los personajes o sus obsesiones, sus sentimientos de amor o sus presagios de fatalidad. Bueno, Bernard Herrmann, por cierto, se negaba a construir pequeños temas que se pudieran repetir a lo largo de la película, que fueran tarareables, ¿no? Quizá uno de los ejemplos por antonomasia es el tema de Rebeca, que compuso Waxman, ¿no? Bueno, pues Bergman, para potenciar, como os digo, todo este potencial de sentimientos, ¿no? Bueno, digamos, esta carga de sentimientos se inspira mucho en Wagner. Entonces, en lugar de crear estas melodías cantables, lo que hace es emplear pequeños motivos que se van entrelazando unos con otros y generar armonías un tanto viscosas, un tanto terciopeladas, ¿no? Tendiendo mucho al cromatismo. Quizá el ejemplo o la banda sonora que mejor refleja el trabajo de Bergman es la banda sonora de Vértigo. Y de toda la película, que es la película de Hitchcock que más banda sonora tiene, bueno, el tema más importante es la escena de amor. La escena de amor, lo que graba Hitchcock realmente es muy sencillo. Os lo explico brevemente para que entendáis cómo funciona la música. Scotty, digamos, es un detective que han hecho que siga a una mujer que tiene ciertas tendencias suicidas y al hacerlo, pues la ha conocido, ha mantenido una relación con esta chica que se llama Madeleine y el caso es que no ha podido evitar que se suicide. Y posteriormente conoce a otra chica que se llama Judy, que se parece muchísimo a Madeleine y Scotty se obsesiona con ella y digamos que insiste en que ella se vista, se arregle, se peine de la misma manera pues para redescubrir a Madeleine. Bueno, pues el tema de amor suena cuando están en el piso de Scotty y Judy sale del baño iluminada por una luz verdosa que procede de un neón que está en la ventana y ha entrado en el baño pues para retocarse, para ponerse el peinado como lo tenía Madeleine. Y aparece pues como de repente, os digo, esta primera mujer, esta Madeleine, aparece como resucitada entre los muertos. De hecho, por eso Vértigo también se llama así, de entre los muertos. La escena realmente a mí me parece un poco artificial, por esa luz verdosa que inunda la sala, también por los movimientos de los personajes que parece que están un poco a expensas de la música. La cámara gira, hace un giro de 360 grados, ¿no? Mientras va sonando este tema tan sublime de Herrmann. Quizá el momento más intenso es cuando Scotty abraza fuertemente a Judy, Madeleine,
y la abraza por el cuello, ¿no? Y hay un momento en el que suena un acorde de la menor con novena, que, bueno, luego os diré por qué es tan significativo. Bueno, pues aunque la escena sea quizá un poco mediocre en comparación con la música, no importa, porque todos sabemos por lo que ha pasado Scotty hasta llegar a este punto. Entonces, la música es la que nos aporta todo ese subsuelo de sentimientos, todas esas frustraciones, contradicciones, ese esplendor amoroso que se está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces podemos, digamos que nosotros cargamos de significado la escena por lo que estamos escuchando. Bueno, fijaos si es importante aquí la música, que se tuvo que tocar un poco acelerada por el tema del metraje, pero luego se volvió a regrabar. En 1996 la grabó la Royal Symphony Orchestra y la duración se extendió el tema 1 minuto más y se aprecia muchísimo más la riqueza de esta composición, ¿no? Pues se extiende, digo, como veis, haciendo referencia un poco a lo que le pasaba a Mahler. Bueno, pues ahora lo que quería para terminar es comparar la música de Bernard Herrmann con una escena de una película de Brian De Palma que es Vestida para matar, y os quería hablar de la escena del museo. Bueno, lo primero que os quiero decir es que Brian De Palma está muy influenciado por Hitchcock en la manera en la que trata el suspense, en la manera en la que emplea la cámara subjetiva, cómo nos posiciona al espectador como ese voyerista que está al quite un poco de esas escenas íntimas. Lo que pasa es que le añade un componente un poco más erótico, más sexual. Brian De Palma es mucho más impúdico que Hitchcock. Y precisamente, pues la escena de la que os voy a hablar, que es la escena del museo, es una escena de cortejo, digamos, de búsqueda de un hombre y una mujer en el Metropolitan Museum. La música aquí no es de Bernard Herrmann, sino que es de Pino Donaggio. Bueno, Bernard Herrmann había trabajado con Brian De Palma en la película Obsesión, que por cierto la banda sonora también es fascinante. Y como falleció, pues a partir de ese momento, Brian De Palma empezó a trabajar con este Pino Donaggio, que es un compositor veneciano, grabó con el primero Carrie en el 76 y ya en el 80 hizo Vestida para matar. Bueno, y entonces lo que hace Pino Donaggio es imitar muchos recursos de los que había empleado Bernard Herrmann, como su gran sucesor. Bueno, pues la escena visualmente es tremendamente compleja. Y aquí, como os digo, hay dos personajes, dos protagonistas, pero principalmente es la mujer, que es una mujer casada, que se siente frustrada, y es una mujer elegante, con la que nos estamos llamados a sentirnos identificados, ¿no? Es la parte vulnerable, digamos, que ella se acerca hacia ese encuentro extramatrimonial de una manera un tanto insegura. Y por el otro lado está este hombre extraño, que está siempre parapetado tras las gafas de sol, que no se le ve bien, y digamos que tiene un matiz, un componente un tanto vulgar. Yo creo que le resta majestuosidad a la escena. Y digo majestuosidad porque la música realmente es así, y se va a identificar, como os digo, con esa elegancia del elemento femenino. Entonces, de la misma manera que la escena de Vértigo estaba un poco desacompasada la relación entre la imagen y la música, aquí yo creo que funciona a la perfección el ensamblaje de las dos, ¿no? Se nos dice narrativamente lo mismo con las imágenes que con la música, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Pero hay muchísima cohesión. Bueno, pues os cuento brevemente cómo es la escena y con esto termino. Empieza, la mujer está en el museo sentada y, entre otras cosas, está viendo un par de cuadros. Uno de ellos representa a una mujer con un aire un tanto taciturno, tristón, que podría ser un espejo de ella misma. Y al lado aparece un gorila, que se representaría ese instinto animal que está a punto de despertar. Bueno, pues de repente se sienta este hombre extraño a su lado, demasiado cerca, y comienza la melodía, comienza la música con una melodía de violín y es un tanto inquietante. Pues quizá que expresa ese sentimiento de sorpresa de la mujer. Seguidamente, el hombre se insinúa, se lleva un boli a la boca y la mujer se siente intimidada y cruza los pies. Entonces ahí es cuando la música empieza a crecer un poco. Se añaden los chelos, el contrabajo. Y seguidamente ocurre un momento que es precioso, que es cuando la música se abre de una forma un poco más esplendorosa, los dos se giran para reconocerse mutuamente. Esto recuerda mucho a una escena de Vértigo, que es cuando Scotty ve por primera vez a Madeleine en un restaurante, que suena una música también muy hermosa, y Madeleine pues gira la cabeza y es cuando él la ve, ¿no? Bueno, pues en el momento en el que se identifican, la reacción del varón es que la ignora, pasa totalmente de ella, y esto se consigue pues con la música baja un poco y se oye una melodía tocada por una flauta que aporta cierta ligereza.
ella reacciona con cierta sorpresa, con cierta indignación, y lo que hace es quitarse el guante de una mano y enseñar el anillo que tiene de casada, que por cierto es bastante grande, y esa respuesta está interpretada por el sonido de un oboe. Bueno, pues una vez que ha enseñado ella su mano, el hombre se levanta y se va. Digamos que esto es como que la mujer no se lo esperaría y queda en un estado un tanto de desconcierto. Entonces se levanta y pierde el guante, lo cae en el suelo sin que se dé cuenta, y se posiciona delante del cuadro de una mujer desnuda, de cintura para abajo, con lo que se evidencia, se nos expone claramente, su deseo sexual. Bueno, pues a partir de este momento la música va a crecer en dramatismo de una manera muy muy intensa. La mujer empieza a buscar al hombre a través del museo, le empieza a seguir, parece como que la música se acelera, y esto se consigue, pues hay una melodía que tocan los violines, un grupo, y luego la repite otro con una octava más alta. Bueno, digamos que esto se extiende un poquito, hasta que llega un parón porque ella ha perdido de vista a este caballero. Y termina justo ese parón con unas notas de piano, como un tin, ton, tin, algo así, ¿no? Y coincide con que la cámara nos enseña el rostro del hombre que la está observando desde un punto de la sala, como si le estuviera haciendo ese guiño, ¿no? Que nos lo aporta el propio piano. Bueno, pues ahora se invierten los papeles y es la mujer la que empieza a marcharse y el hombre la persigue por detrás. Vuelve la intensidad en la música, se toca un tema que es muy parecido al preludio, a una de las ideas del preludio de Psicosis, ¿vale? Hasta el punto en el que hay un parón en un acorde mayor y digamos que ella se planta, reconoce con un gesto alegre, pues como me has vencido, sigamos adelante con esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al darse la vuelta el hombre ha desaparecido. Entonces, inmediatamente la música se torna siniestra, prácticamente como música de un thriller, pero más idónea para cometer un asesinato. Y es el momento en el que vemos como el hombre coge el guante que ya había dejado en el suelo, y al siguiente plano aparece la mano enguantada del hombre y cómo agarra a la mujer por el hombro. Es un gesto bastante violento, a ella le desagrada, y entonces decide marcharse. Entonces, según sale de las salas del museo y va hacia los planos para buscar la salida, en el momento en el que mueve la mano por el plano, se da cuenta de que le falta el guante, y entonces cae en la cuenta de que el guante lo tiene el hombre. Entonces aquí, claro, llega el momento en el que ella, entre que está dejándose llevar por sus deseos y ahora necesita recuperar ese guante, es el momento donde se percibe su mayor angustia, por no tener, parece que no tiene muy claro lo que tiene que hacer, pero tiene que buscar a ese hombre sí o sí. Así que vuelve a buscarlo, y en este momento se emplea un recurso que es muy llamativo, es un motivo muy breve de 4 notas que hace así como tito, tito. Bueno, pues eso se repite hasta 10 veces en 5 tonalidades diferentes, que genera, pues como veis, un clímax extremo. Y vuelve a pasar que al final del todo lo pierde de vista y hay una pausa. Se añade, para reforzar el final, una coda, que es como un final extra, y curiosamente en este final extra, que añade también un poco de dramatismo, quizá más rabia por haberse dejado llevar por su instinto y haber perdido, ¿no?, digamos, la oportunidad, pues suena precisamente ese acorde que había sonado en el tema de amor en el momento, digamos, de mayor vibración, que es ese La menor con novena. Entonces digo yo, ¿esto es casualidad? Pues yo entiendo que aquí lo que hay es un trabajo infinito de análisis previo y que nos da como resultado esta maravilla. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Quisiera desde aquí desear lo mejor a todos en estos tiempos tan extraños. Un abrazo muy fuerte y nos veremos en el siguiente vídeo.